Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprendo Libre. Esta clase se llama La palabra en la poesía. Los objetivos de la clase son tres: comprender la lectura de un poema, comprender el significado de palabras desconocidas y escribir un texto, un poema, para desarrollar la creatividad. Te voy a preguntar primero, ¿has visto la salida del sol? ¿Te has levantado tempranito y has visto la salida del sol? ¿De qué colores se ve? ¿De qué color se ve el cielo, la tierra, el ambiente? ¿De qué color se ve? ¿El sol qué color tiene cuando está recién saliendo? ¿Qué temperatura hace en la hora de la salida del sol? Y ahora, ¿has visto la puesta del sol en el mar? ¿Has tenido la suerte de ver ese espectáculo? ¿De qué color se ve el sol cuando se está poniendo detrás del mar? ¿De qué color se ve el mar? Bueno, vamos a leer un poema que se titula El sol quería bañarse, de un poeta español que se llama Salvador de Madariaga. Se relaciona con el hecho de que el sol pareciera que a veces cuando se pone, pareciera que se sumerge en el mar, que se va a bañar en el mar. Dice así: escucha con atención, recuerda dejar de lado todos los distractores. Si hay una persona que te está conversando, aléjate, ojalá. Tienes que tener solamente tu cuaderno, tu lápiz y todo aquello que te favorezca un ambiente de aprendizaje y dejar de lado todo lo que te distraiga. El sol quería bañarse, Salvador de Madariaga. El sol quería bañarse porque tenía calor. Llevaba el calor por dentro. La luna se lo advirtió. Pero el sol no le hizo caso, ni siquiera la escuchó, porque el calor que tenía le quitaba la razón. Y hacia el caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. Al ver que se ahogaba el pobre, el cielo se oscureció. Las estrellas lloraban lágrimas de compasión. Negro todo el mar se puso de la tristeza que le dio. Solo la luna en el cielo muy serena se quedó. No os asustéis, les decía, que no hemos perdido el sol. Mañana de mañanita saldrá por otro rincón, más fresco que una lechuga con el baño que se dio. A la mañana siguiente, sonriente salió el sol. El cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó. Las estrellas se reían del susto que el sol les dio, y la luna, satisfecha, en su cuarto se durmió. Vamos a ver el significado de algunas palabras que podrías llegar a desconocer. Por ejemplo, la palabra advertir. Vamos a leer el contexto en el que aparece esta palabra. Dice: el sol quería bañarse porque tenía calor. Llevaba el calor por dentro, la luna se lo advirtió. Pero el sol no hizo caso, ni siquiera le escuchó. ¿Qué será advertir? ¿Qué querrá haber hecho la luna? Mira lo que dice a continuación, que el sol no hizo caso, ni siquiera la escuchó. ¿Alguna vez tu madre o un adulto te ha advertido algo y tú no haces caso? Dice, por ejemplo, te vas a caer y tú no haces caso y te caes. ¿Qué significará la palabra advertir? Si todavía no descubres su significado,
puedes buscarlo en un diccionario. Vamos a leer otro fragmento. Al ver que se ahoga el pobre, el cielo se oscureció. Las estrellas lloraban lágrimas de compasión. Negro todo el mar se puso de la tristeza que le dio. Solo la luna en el cielo muy serena se quedó. Fíjate que todo el cielo está triste. El cielo se oscurece, las estrellas lloran y el mar se pone negro de tristeza. Y dice, solo la luna está serena. ¿Qué significará en este contexto estar serena? O sea, fíjate que la luna tiene un sentimiento diferente a todo el resto, que todo el resto siente tristeza. Y ahora leemos el último fragmento. El cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó. Las estrellas se reían del susto que el sol les dio, y la luna satisfecha en su cuarto se durmió. La luna satisfecha, o sea, todo el mundo está alegre y la luna satisfecha porque ella había dicho que el sol iba a salir y efectivamente vio que el sol volvió a salir. Es decir, no había desaparecido, no había muerto. Y cuando vio que todo estaba bien, entonces se guardó y se fue a su cuarto. ¿Qué significará estar satisfecho? Entonces, vamos a ver qué significan advertir, qué significa estar serena y qué significa estar satisfecho. A ver si lograste determinar, si lograste inferir el significado de estas tres palabras a partir de su contexto. Porque muchas veces el contexto en el que aparecen las palabras, es decir, las palabras que rodean a una palabra, nos dan pistas para descubrir qué significa esta palabra. En este caso, por ejemplo, mira, voy a marcar acá. Todo este contexto que estoy encerrando en círculo, todas esas palabras, esas frases, esas ideas, nos dan varias pistas para inferir, para deducir qué significa la palabra advirtió. Bueno, para no dejarte esperando, vamos a ver el significado de estas tres palabras. Advertir significa aconsejar que algo malo puede ocurrir. ¿Qué le advertirías a la mujer de esta fotografía? Que no se caiga, por supuesto, está justo en un precipicio, que se puede caer ahí. Bueno, entonces la luna advirtió al sol que aunque se bañara, no se le iba a pasar el calor, porque el calor lo llevaba por dentro. ¿Y el sol la escuchó? ¿Le hizo caso o no? No, no le hizo caso. Serena. Serena es estar tranquila. ¿Cuál de estas dos mujeres está serena? La que está en la playa. La otra mujer está muy angustiada. Bueno, ¿te acuerdas que las estrellas estaban llorando? Que el mar estaba negro porque estaba triste. Que todo el cielo estaba muy triste, salvo la luna cuando el sol se escondió, porque la luna era la única que sabía que el sol iba a volver a aparecer, por eso ella estaba serena, ¿ya? Y satisfecha, recuerda que la luna, en el poema dice que la luna ya estaba satisfecha porque vio que el sol había vuelto a salir, entonces se fue a su cuarto a dormir. Satisfecha. Satisfacción es el sentimiento de bienestar que se siente cuando se ha cumplido un deseo o cubierto una necesidad. En este caso, esa niña que ves ahí está satisfecha. ¿Por qué? Porque está comiendo. Seguramente tenía hambre y la comida le da la sensación de satisfacción. Bueno, en este caso hay un pequeño error porque puse que satisfecha es un sentimiento y más bien es la satisfacción
es el sentimiento de bienestar. La satisfacción, ese sentimiento, me hace a mí sentirme satisfecha. Bueno, la actividad 1 que te invito a realizar es seleccionar los versos que más te gusten del poema y dibujar la imagen que ellos recrean. Es decir, tú tienes que seleccionar cualquiera de los, seleccionar por lo menos unos 3, 4 versos del poema que te gustan y dibujar la imagen que te surge en tu mente cuando lees esos versos. De todas maneras, si estás viendo el video por YouTube, el poema lo voy a dejar vinculado con un link, con un enlace para que tú puedas buscar el texto escrito. Pero de todas maneras lo vamos a volver a leer acá en la diapositiva. Para que vayas seleccionando los versos que más te gusten, selecciona por lo menos 4, escríbelos en tu cuaderno y entonces después haz los dibujos los dibujos para recrear qué se te viene a la mente, qué te imaginas cuando lees esos versos. Por ejemplo, partiendo, si leemos el sol quería bañarse porque tenía calor, yo podría imaginarme un sol así muerto de calor, transpirando el sol, ¿ya? Podría dibujar eso. Entonces vamos a releerlo para que tú puedas seleccionar los versos que más te gustan. El sol quería bañarse porque tenía calor. Llevaba el calor por dentro, la luna se lo advirtió. Pero el sol no le hizo caso, ni siquiera la escuchó, porque el calor que tenía le quitaba la razón. Y hacia el caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. Al ver que se ahogaba el pobre, el cielo se oscureció. Las estrellas lloraban lágrimas de compasión. Negro todo el mar se puso de la tristeza que le dio. Solo la luna en el cielo muy serena se quedó. No os asustéis, les decía, que no hemos perdido el sol. Mañana de mañana saldrá por otro rincón, más fresco que una lechuga con el baño que se dio. A la mañana siguiente, sonriente salió el sol. El cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó. Las estrellas se reían del susto que el sol les dio, y la luna satisfecha en su cuarto se durmió. Y bueno, ¿cuáles fueron los versos que más te gustaron de este poema? Recuerda que tienes que escribir en tu cuaderno por lo menos 4, y si no alcanzaste a escribirlos, puedes meterte al enlace que está junto al video para que ahí leas con calma el poema. Bueno, esa es una de las actividades. Y la siguiente actividad es que respondas a las preguntas que se te van a formular a continuación. Bueno, leemos la primera parte del poema que va a estar seleccionada en naranjo. Dice: el sol quería bañarse porque tenía calor. Llevaba el calor por dentro, la luna se lo advirtió. Pero el sol no le hizo caso, ni siquiera la escuchó, porque el calor que tenía le quitaba la razón. Hacia el caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. Bueno, la pregunta es, ¿a qué etapa del día crees que se refieren estos versos que están destacados en naranjo? ¿A qué etapa del día? Tienes que responder tú. Bueno, si necesitas más tiempo y estás viendo el video por YouTube, puedes detener el video para responder con calma. Si estás viéndolo por televisión, puedes buscar el video en internet para ir a tu ritmo con la clase. Bueno, ahora esta segunda parte en azul. Al ver que se ahogaba el pobre, el cielo se oscureció. Las estrellas lloraban lágrimas de compasión. Negro todo el mar se puso de la tristeza que le dio. Sola la luna en el cielo, muy serena se quedó. No os asustéis, les decía, que no hemos perdido al sol. Mañana por la mañana saldrá por otro rincón, más fresco que una lechuga con el baño que se dio.
¿A qué parte del día se refieren estos versos seleccionados en azul? Sobre todo antes de que empiece a hablar la luna. Es decir, hasta el verso que voy a subrayar en rojo. Muy serena se quedó. O sea, esta parte. ¿A qué etapa del día completo, de las 24 horas del día, se refieren estos versos? Y cuando hayas respondido, di por qué. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué palabras o qué versos específicamente te hacen pensar que esta parte del poema se refiere a esa etapa del día que tú estás señalando? Bueno, voy a seguir. La última parte. A la mañana siguiente, sonriente salió el sol, el cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó, las estrellas reían del susto que el sol les dio, y la luna satisfecha en su cuarto se durmió. ¿A qué etapa del día se refieren estos versos destacados en verde? ¿Qué palabras o qué versos te hacen pensar que nos referimos a esa etapa del día que tú estás mencionando? Bueno, la última actividad es que tú vas a escribir un poema. Escoge uno de los elementos que se mencionan a continuación y escribe un poema acerca de ellos, de uno de ellos. Puedes escoger o las nubes, o las estrellas, o la luna, o el mar. Y antes de escribir entonces, tú, así como el poema que leímos antes era sobre el sol, ahora tú vas a escribir un poema acerca o de las nubes, o de las estrellas, o de la luna, o del mar, ¿ya? Pero para inspirarte a escribir el poema, vas a responder en tu mente las siguientes preguntas. ¿Cómo es este elemento, por ejemplo? Si elegiste las nubes, ¿cómo son las nubes? ¿Qué formas tienen? ¿A qué se parecen? Para que hagas comparaciones. Por ejemplo, las nubes son como... ¿Qué impresión te produce al verlas? Cuando ves al cielo las nubes, ¿qué piensas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sensación te producen? ¿Cómo se comportan las nubes o el elemento de la naturaleza que hayas escuchado? ¿Qué movimientos tiene? ¿A qué velocidad? También podrías hacerlo respecto al mar, por ejemplo. ¿Cómo es el mar? Bueno, sabemos que es grande, que es a veces que tiene olas, que a veces brilla con el reflejo del sol, que tiene espuma. ¿A qué se parece el mar? ¿Con qué podrías comparar este gran mar? ¿Qué impresión te produce el verlo? Cuando ves el mar, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo se comporta el mar? ¿Qué movimientos tiene? Bueno, hazte estas preguntas respecto a las estrellas o respecto a la luna si es que escogiste esos elementos para escribir tu poema, ¿ya? También puedes personificar estos elementos, porque en el poema que leímos de Salvador de Madariaga, el sol quería bañarse, se está personificando el sol. Fíjate que este sol parece como si fuera una persona muerta de calor que se quiere ir a bañar y que no hace caso a los consejos que le dan. La luna también está personificada, es como si fuese una madre casi que le da consejos al sol. Después las estrellas, todos están personificados porque lloran cuando ven que el sol se va. Tú también podrías personificar las nubes que tengan características de personas, o las estrellas, o el mar, o la luna.
podrías utilizar un recurso si es que quieres. Bueno, y para finalizar, vamos a responder las preguntas que formulamos en la mitad de la clase respecto a las diferentes partes del poema. Bueno, la parte de naranjo, ¿ya? La parte del poema que estaba seleccionada en naranjo se refería al atardecer, porque el sol estaba muerto de calor y se quiere bañar, ¿no es cierto? Decía que el sol quería bañarse. Bueno, se refiere a la etapa del día en que el sol se pone y se pone detrás del mar, que pareciera que se mete en el mar, que se sumerge en el mar. Pero de verdad sabemos que no es que se haya sumergido en el mar, sino que está mucho más lejos. Bueno, la parte destacada en azul es la noche. Que fíjate que decía, el cielo se oscureció, las estrellas brillaban. ¿Ves? El mar también se puso negro. ¿Sabes? La oscuridad, esto que el mar esté negro, representa la noche. Y luego la parte que está en verde representa la mañana, porque efectivamente dice, a la mañana siguiente el sol volvió a salir. Y también dice que la luna se fue a dormir, porque claro, en la mañana, en el día, la luna se va. Dejamos de verla por un tiempo, ¿ya? Vuelve a aparecer en la tarde. Bueno, que estés muy bien. Volvemos a vernos en la siguiente clase. Si esta clase te gustó, ponle like. Que estés muy bien, nos vemos en la siguiente semana.